Hola, les habla Roberto. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 76 de Lo del Miedo. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy aterrador que son las casas malditas. Anteriormente ya habíamos tenido un episodio hablando de ellas, pero el día de hoy les traigo muchas y muy misteriosas. Pero antes de comenzar, le quiero mandar un saludo a una persona que aprecio mucho y se llama Montserrat. Saludos. Y no olviden suscribirse en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo, en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal y en todas las plataformas de podcast como El Baúl del Miedo. Vamos allá. Terror, anécdotas, miedo, descarnado, apariciones. Esto es El Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos a El Baúl del Miedo. Este es el episodio número 75 después de muchos meses de inactividad, pero pues por fin se dio un tiempito y pues recordarles que este episodio va a ser como los del origen, en donde solo se encontraba el audio y pues es mejor, ¿no?, que se puedan enfocar en la voz. Y el día de hoy no estoy solo, como parte de ese regreso al origen del Baúl del Miedo está su co-conductor favorito, Abel. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches y bienvenidos otra vez al Baúl del Miedo. Dinos, Abel, ¿qué ha pasado en este tiempo que no hemos grabado? ¿Cómo has estado? Pues bien, todo tranquilo. Ha sido unos meses muy atareados, con mucho trabajo, pero estamos aquí otra vez de vuelta para traerles el contenido que más les gusta y el número uno del internet. Así es. Y agradecemos que pues no nos hayan olvidado, porque a pesar de que pues no he sido muy constante ni en el canal ni en el podcast, pues es parte de la esencia del baúl, porque siento yo que cuando se graba episodio es porque realmente nace grabar ese episodio. Porque de alguna manera si no sería como muy forzado. Digo, y además del tiempo, ¿no? Pues realmente los dos también ya pues tenemos nuestras ocupaciones como adultos jóvenes. Entonces pues ya no es el mismo contexto que en el 2019. Porque en el 2019 tú todavía estabas en la uni. Sí. Yo acababa de salir. Ahora sí que realmente eran tiempos bastante diferentes. Pero pues el episodio del día de hoy se va a centrar en un tema que incluso ya había tenido un episodio, que fue el episodio número 25, que se llama Casas Malditas parte 1. En ese episodio nos acompañó Abel y también un amigo que se llama Valentín. La idea es que se pudiera haber grabado una parte de este episodio con Valentín, pero pues lamentablemente ayer estaba un poco indispuesto y no se pudo grabar su parte, pero pues hay que aprovechar y compartirles este contenido tan especial. Vamos a empezar con una selección de casas no tan conocidas, porque pues en el primer episodio de Casas Malditas se tocaron las más relevantes, ¿no? Como la de la casa Winchester, la de Amityville. Entonces pues son casos que ya son pues muy del Vox Populi. Incluso de Amityville pues hay películas. Entonces pues vamos a ir con unas historias diferentes y vamos a empezar con la leyenda de una mansión maldita que se encontraba o se encuentra, ya solo los cimientos, alrededor del lago Ness. La Boleskine House se encuentra enclavada en las tierras altas de Escocia y muchos la consideran como una propiedad maldita, demoníaca. Esta reputación pues obviamente no vino de la nada. Para empezar pues era bastante misterioso, ¿no? ¿Quién pondría una casa al lado del lago Ness? ¿Tú lo harías? No, pues claro que no. Más allá si fueras pues gran investigador o conocedor sobre los eventos paranormales que suceden en el lago, ¿no? Así es. Y pues bueno, vámonos un poco más a la historia de este lugar. Es una propiedad que tiene más de 300 años de antigüedad, que como les dijimos está situada en la orilla del lago Ness en Escocia y tiene 14 hectáreas de extensión. Realmente es una casa bastante grande, teniendo incluso decenas de cuartos y amplios salones. Pero lo importante que pasó
es que dentro de la historia de esta mansión, en el año de 1899 fue adquirida por Aleister Crowley. Sabemos quién es Aleister Crowley. Es uno de los ocultistas más reconocidos. Para algunos tiene buena fama, para otros tiene mala fama, pero pues al final de cuentas ha sido parte de la historia del ocultismo. Y pues bueno, ¿tienes alguna opinión de Aleister Crowley? Porque pues yo sé que también lo conoces. Sí, pues he leído un par de cosas, igual como comentas, pues tiene bastante controversia alrededor de su persona, y pues hasta donde tengo entendido ha sido de los ocultistas más conocidos y que también ha estado en la farándula artística de la época. Y pues a mi criterio pues ha aportado bastante a los temas de ocultismo, pero también ha tenido pues sus detalles, ¿no? Como todos estos personajes de estos temas. Así es, muy controversial el señor Aleister Crowley. Y pues evidentemente al adquirir la casa empieza a realizar pues actos de ocultismo, rituales satánicos. Empiezan a suceder lo típico, ¿no? Que sucede en las mansiones embrujadas, que empiezan a pasar cosas inexplicables, se caen las cosas, se escuchan ruidos. Incluso hubo varias muertes bastante absurdas que pasaron en este lugar, pero pues evidentemente nunca salió nada tanto a la luz, porque pues Crowley era muy, a pesar de que tenía una personalidad muy desinhibida, por llamarlo de cierta forma, pues en esa parte sí era como un poco más reservado. Entonces pues con este historial que tenemos de la casa, llegamos a posteriormente, ya en el año 1900, en donde la adquiere una leyenda de la música que es Jimmy Page de Led Zeppelin. Jimmy Page, ¿te gusta? Sí, de hecho es una banda que podría considerar de mis favoritas, Led Zeppelin. Igual que también se ha metido en estos temas esotéricos desde sus discos, las portadas y pues todo lo que lleva alrededor de las tragedias que les han pasado como banda, y muchas se han derivado de este lugar, ¿no? Que pues trae una carga pues energética muy pesada también. Sí, incluso hay datos que nos mencionan que en esta mansión, en el tiempo que estuvo Crowley, llegó a convocar aproximadamente 115 espíritus en los años en los que pues él se encontró viviendo ahí. También un dato bastante curioso, que era de lo que decíamos de las muertes absurdas, es que Hugh Gills, que era el casero que contrató Crowley para poder pues cuidar la casa y todo eso, a pocos años de que lo contrata murieron 2 de sus hijos. En ese momento pues Crowley dice que los demonios se habían liberado y estaban desatados, y pues que él no los podía controlar de cierta forma. Entonces pues como que se lava las manos. Evidentemente pues todo lo que llegó a pasar en este lugar se lo atribuyeron a Crowley. Después de Page, de Crowley, pues tuvo varios propietarios de esta casa, uno de ellos incluso un ex militar llamado Edward Grant, quien terminó quitándose la vida en el dormitorio principal de esta mansión en el año de 1965. Posterior a esto, la casa pasa a manos de una pareja joven con pues muchas esperanzas, en donde la esposa pues era débil visual. Entonces pues este matrimonio tenía muchos problemas entre ellos. El marido termina abandonando la casa al poco tiempo, pues sin decirle nada a su esposa. Por lo tanto pues esta chica queda sola en la mansión. Y pues imagínense, ¿no? Si ya las leyendas eran bastante duras, pues esto las hizo aún más grandes. Entonces pues en ese tiempo la casa quedó vacía. Se llevaron las disputas legales. Y llega el año 1970, en donde Jimmy Page pues es de los más conocidos que estuvo aquí, porque él tenía una idea bastante curiosa y creía que el grabar en esta casa iba a ser un lugar ideal para poder incluso componer un álbum. ¿Tú compondrías un álbum en una casa maldita? Pues nada más por la anécdota, pero sí creo que sería algo complicado, ¿no? Desde pues el espacio, la acústica. Pero pues en esa época también las bandas se dedicaban a experimentar, ¿no? Y no desde los sonidos, sino también desde los lugares o las intenciones que tenían hacia los discos, ¿no? Así es. Y curiosamente, pues Jimmy Page como que adoptó el mismo patrón que Crowley. Entonces nombró como a un tipo que será como guardacasa, alguien que iba a estar viviendo en esa casa, ¿no? En este caso pues fue su amigo Malcolm Dent, que pues dice: Jimmy me ofreció el trabajo y pues yo no estaba haciendo muchas cosas, entonces
terminé aceptando pues ocupar la casa. Pero no pasó mucho tiempo para que esta persona, Dent, empezara a escuchar ruidos, murmullos en los pasillos, oía sillas que se movían solas, incluso que la puerta se azotaba, por lo que pues evidentemente si estás en la noche en la tranquilidad sin escuchar ruidos y de repente escuchas que se azota la puerta, pues sabes que algo está pasando. Dent menciona que pasó ahí las noches más terroríficas de su vida. Incluso pues en alguna ocasión una de sus novias se terminó quedando a dormir ahí en este lugar y dijo que detrás de la puerta en donde compartían la noche había escuchado un rugido feroz, como el de un animal desesperado, y que las puertas de esta mansión comenzaron a abrirse y golpearse entre ellas mismas. Por lo tanto, la chica pues no volvió a la casa. Fueron muchas personas los que atribuyeron las tragedias que asolaron a Led Zeppelin, como la muerte de su baterista John Bonham y la de Karak, el pequeño hijo de Robert Plant, entre otras, a haber estado pues vinculados de cierta forma con esta casa, y pues evidentemente por toda la leyenda que se había hecho de Aleister Crowley. Posteriormente pues Page terminó siendo propietario por 20 años y la casa fue comprada en 1992 por una familia, los McGilvray, que vivieron ahí sin inconvenientes durante varios años, y pues como que a ellos ya les tocó la parte más, que es de alguna manera es inexplicable, ¿no? Como de la noche a la mañana pues termina siendo ya una casa pues más normal, ¿no? Entre comillas. Estas personas pues tenían que correr a los camarógrafos, a los periodistas, porque pues toda la gente tenía grabada esa leyenda que pues sucedió entre años. Posteriormente la casa sufre 2 incendios que destruyeron prácticamente la mayoría de las instalaciones, y al día de hoy pues solo quedan las ruinas de lo que fue la mansión maldita del Lago Ness. ¿Qué opinas de este caso, Abe? Pues es curioso, no había escuchado sobre que pues la última familia que habitó ahí pues como que ya tuvo menos conflictos, ¿no? Pero pues qué se puede esperar también de un lugar que tiene tanta historia y tanta carga, ¿no? Al final de cuentas, pues creo que el público en general de acá del Baúl pues sabe que al estar en contacto con estas energías y todo eso, pues hay ciertos patrones que se quedan o se repiten, ¿no? Y que alguien la haya podido evitar pues ya de una manera más tranquila, pues es curioso, ¿no? Así es. Y pues bueno, pasemos con la siguiente historia y vamos a hablar, ahora nos vamos a ir a Wisconsin, en Estados Unidos, y hablaremos de la mansión Summerwin, conocida pues antiguamente como la mansión Lamont. Y esta casa, como les comento, se encuentra en Estados Unidos, fue construida a principios del siglo XX, y algo muy curioso de esta mansión es que nos vamos a dar cuenta mientras continúa el transcurso de esta historia que incluso la naturaleza ha intentado de alguna manera como detener la maldad que contiene esta casa. Incluso pues vamos a adelantar el final. Esta casa terminó siendo reducida a escombros debido al impacto de un rayo en junio de 1988. Pero toda la historia que compartiremos a continuación la ha convertido en uno de los lugares más embrujados en Wisconsin. La mansión empieza primeramente como una diminuta cabaña de pesca. En el año de 1916, el futuro secretario de Comercio de Estados Unidos, Robert Lamont, la adquirió para utilizarla como pues una casa vacacional en donde pudiera refugiarse, ¿no? de todo este atareo que ha tenido o que tiene como secretario. El plan que tenía él era poder hacerle una renovación y convertirla de una simple cabaña en una gran mansión. Entonces él contrata arquitectos de Chicago y este proceso demoró 2 años y pues prácticamente significó reconstruir desde los cimientos lo que empezó como una cabaña. El matrimonio Lamont permaneció en esta mansión por alrededor de 15 años, durante los cuales había una queja muy recurrente de las personas que lo apoyaban, y era de que la casa se encontraba maldita. Lamont siempre fue muy escéptico, él no les creía, argumentando que pues la construcción era nueva, o sea, no podía haber alguna posibilidad de que hubiera algo ahí.
Incluso pues muchas veces se dice, ¿no? Que si hay una casa maldita, si no puedes hacer algún ritual de exorcismo, de destierro, pues se recomienda reducir las casas ahora sí que a los cimientos, a literalmente tirarlas. Entonces, una noche de principios de 1930, el matrimonio Lamont vivió en carne propia un encuentro con una aparición en la cocina de su mansión, por lo que terminaron abandonando de una noche para otra esta mansión. Evidentemente, pues no la iban a dejar tirada, ya que había sido una inversión muy grande. Entonces ellos venden la propiedad a la familia Keffer, que mantuvo la casa, pero pues nunca vivieron en ella de una forma pues habitual. Algunos incluso especulan que esta transacción se realizó hasta el año 1948, posterior a la muerte del secretario Lamont, y otros la colocan años mucho antes, en el año de 1941, antes de que ésta muriera. Una vez que muere el secretario, el señor Keffer y su viuda subdividieron la tierra y la vendieron por partes. Sin embargo, la parcela en la que se encontraba la mansión terminó rebotando a la señora Keffer varias veces en el transcurso de los años siguientes. Y también algo muy curioso es que luego de que varios compradores que estaban interesados sufrieran de repente dificultades económicas y no pudieran por lo tanto abonar los pagos, por lo que digamos que se les cebaba el negocio. En este periodo en donde la familia Keffer estuvo administrando de cierta forma esta mansión y en la que evidentemente, como les comento, pues no vivieron permanentemente ahí, pues no se registró ningún suceso paranormal relevante. Nos vamos a 4 décadas después, en el año de 1969, en donde la familia Hinshaw se muda a esta mansión. Al cabo de muy poco tiempo empiezan a reportar una serie de sucesos muy extraños, sombras que rondaban pasillos, susurros que se detenían cuando uno entraba a una habitación, incluso problemas electromecánicos que se solucionaban por sí solos. Digamos que de repente fallaba el apagador o algo así y pues de repente tenía ya una solución. Además de que de repente se encontraban ventanas que se abrían solas. E incluso la familia afirmó haber visto el fantasma de una mujer desconocida en el comedor, justo en el lugar en donde la familia Lamont, había visto una aparición. Posteriormente, pues por todas estas situaciones que estuvieron pasando, tuvieron muchas dificultades para poder conseguir personas que quisieran hacerse cargo de la casa. Entonces los Hinshaw decidieron tomar las manos a la obra y hacer ellos la renovación que necesitaba esta mansión. Arnold, que era un miembro de esta familia, sufrió un cambio radical en su personalidad. Comenzó a vagar dubitativamente por la mansión y a quedarse toda la noche tocando un órgano Hammond de una manera lúgubre e incluso demoníaca, alegando que había voces en su cabeza que le ordenaban hacerlo, quedándose parado en la habitación principal, mirando la ventana durante incluso horas, y volviéndose cada vez con un carácter más difícil, más agresivo. Una noche, esta familia tenía un mapache como mascota, termina desapareciendo. Entonces Arnold obliga a su familia a buscar a la mascota por el bosque cuando en realidad él la había matado. Desesperada, la esposa llega y intenta cometer contra su vida. El invierno llegó y hizo aún más complicado la vida de la familia Summerwind. La locura en la que estaba cayendo Arnold le hizo perder su trabajo y por ende pues los ingresos habían disminuido. La electricidad, incluso el gas, terminaron siendo cortados, obligando a la familia a acomodarse en la sala de estar y quemar los muebles para calentarse. Ginger y su esposo Arnold se separan a principios de los años de 1970. Ella vuelve con sus padres a la localidad de Granton, en tanto que Arnold fue ingresado en un hospital psiquiátrico. La propiedad, una vez más, vuelve a manos de la señora Keffer. ¿Cómo ves esta ocupación? ¿Cómo ves cómo va la historia? Pues es curioso que pues hay como un mismo patrón en todas estas historias, ya que son casas pues de la época del siglo pasado, que pues culturalmente también las familias eran muy diferentes a esta época, ¿no? Y de este mismo patrón del que les platico, pues es que
siempre hay alguien afectado que normalmente es quien habita la casa, ¿no? Normalmente son mansiones muy grandes que pues es muy difícil llenarlas con muy pocas personas, pero a la vez cada habitación o cada espacio pues llega a tener estos pues misterios, ¿no? Que no se explican y que por eso las hacen este tipo de casas pues embrujadas, no podríamos decir como un término pues popular, pero al final de cuentas pues la época también permitía ese tipo de cosas, ¿no? Como lo del mapache que pues cambió la personalidad del dueño, que hizo que pues al final lo terminara matando, ¿no? Y es algo que se repite en varias casas de este estilo. Así es, entonces estamos empezando a encontrar este patrón en el que incluso pues las personas que viven ahí, además de los hechos sobrenaturales como pues no sé, los azotones de puertas, llegan a ser influenciados por la energía que se encuentra en este lugar. Entonces, continuando con la historia, el padre de Ginger, Raymond Bover, anuncia que tiene planes para comprar Summerwind y convertirla en un restaurante con la ayuda de su esposa y su hijo. Los intentos de Bover por renovar la casa sufrieron las mismas dificultades que tuvieron la familia Hinshaw en su momento. Bover y su hijo Carl viajaron a la casa con el fin de organizar este trabajo, y las estimaciones que tenían tanto de la renovación y los controles de plaga empezaron a ser bastante complicadas, además de informar de eventos bastante desconcertantes que incluían voces y una aparente reconstrucción histórica sobrenatural del incidente que ocurrió en los años 30. Los trabajadores que llegaron a la casa mostraron mucha incomodidad y se quejaron de la falta de herramientas, además de otras cuestiones. Al intentar dibujar los planos, las dimensiones de la casa cambiaban. Las fotografías que se tomaban mostraban la misma habitación individual con diferentes tamaños, incluso habiendo sido tomadas con segundos de diferencia. O en ellas aparecían muebles que estaban en la habitación cuando los Hinshaw habían vivido allí. Entonces, imagínense, ¿no? Son reminiscencias de un pasado bastante distante. Hablamos del año 1930 y nosotros ya nos encontrábamos en 1970. Para 1979, después de experimentar varios de estos incidentes aparentemente sobrenaturales, así como las dificultades que ya les había mencionado, Bover termina abandonando los planes de convertir Summerwind en el restaurante, por lo que regresa una vez más a las manos de la señora Keffer. Bover evidentemente documentó todas sus experiencias en la mansión y pueden encontrar su libro con el nombre de Wolfgang von Bover. Luego de que Bover entregara la parcela, esta fue vendida una vez más, solo para terminar volviendo a las manos de la señora Keffer. En 1985, la ciudad de Land O'Lakes intentó demoler la mansión, pero la policía argumentó que era un punto de reunión para jóvenes que robaban y dañaban propiedades cercanas, por lo que terminó siendo adquirida en el año de 1986 por un grupo de 3 inversionistas y más tarde por una familia canadiense que hasta el día de hoy es la actual propietaria de las tierras. Como el dato curioso que les menciono, en la noche de 19 de junio de 1988, Summerwind recibe varios impactos de rayo y termina siendo incendiada por completo. Al día de hoy solo quedan las chimeneas, los cimientos y la escalera de piedra. ¿Qué opinas de esta historia? Pues es curioso, ¿no? Aparte de que hayan escrito un libro, pues sí trae mucha historia, ¿no? Atrás de esto. Y pues el mismo cambio, ¿no? Entre propietarios, que al final, pues no sé, uno busca comprar un lugar para pues sacarle provecho y eso, pero no siempre es como esperábamos, ¿no? Siempre hay algo atrás de, que aparte pues como comentaba, ¿no? Son pues mansiones muy viejas, que hasta cierto punto no es sostenible pues demolerlas, ¿no? Entonces lo que buscan es darle una nueva vida, pero en esta nueva vida pues obviamente no se suelta el pasado que tienen estos espacios. En el caso arquitectónico, ¿qué harías si te llega un caso así? Que te pidieran renovar una mansión que tú supieras que está embrujada. Pues en primera como pues revisar la historia, ¿no? Que hay detrás, porque a veces también eso pues llega a afectar hasta para la misma construcción, ¿no? Que pueden pasarle cosas a los trabajadores o puede llegar a haber accidentes pues mortales en este tipo de espacios. Creo que
sería muy complicado, y a esta época pues si restaurar una casa del siglo pasado pues sí requiere mucho trabajo y esfuerzo. Me imagino que también pues debe ser bastante recurso económico, ¿no? Para poder hacer Claro, una restauración de este tipo. Sí, y más quererla devolver a su estado original, pues sí conllevaría muchos recursos. ¿Tú recomendarías demoler o reconstruir? Pues yo siento que demoler sería la opción, igual pues dependiendo, ¿no? Como para qué vaya a ser el fin del espacio, y más que nada como comentas de que lo querían hacer un restaurante y eso, pues hasta cierto punto de estas épocas creo que es algo que llamaría la atención para que la gente visite, pero pues también para los que habitan diariamente esos espacios pues no es como que lo más conveniente. Perfecto. Pues vamos al último caso de la noche y es el llamado La Casa del Demonio. Este es un caso que tiene ya bastantes cosas, digamos que hemos ido escalando en intensidad. En el primero pues podemos notar que hay acontecimientos sobrenaturales, ¿no? Como los cierres de puertas, ruidos, murmullos. En el segundo caso encontramos que ya hubo pues una influencia sobre una persona que incluso llegó a cambiar su actitud para con su familia. Y este último caso involucra posesiones demoníacas. Nos vamos a la localidad de Gary en Indiana, Estados Unidos. En el año de 2011, LaToya Ammons y su madre Rosa Campbell, además de sus 3 hijos, afirmaron que se produjo una actividad paranormal en la residencia que habitaban en esta localidad. En noviembre de 2011, LaToya Ammons, que entonces contaba con los hijos que les menciono, que para mencionar sus edades tenían 7, 9 y 12 años, terminan mudándose a una casa ubicada en el número 3860 o 3860 de la calle Carolina en Gary, Indiana. Días después de realizar esta mudanza, la familia afirmó que una plaga de moscas negras invadió la entrada en diciembre y que regresaba de manera continua. Digamos que se iba la plaga y regresaba. Entonces pues ese fue el principio de todas estas cuestiones raras que ocurrieron aquí. En estas primeras instancias, Campbell escuchaba pasos en el sótano y crujidos de puertas, pero más tarde afirmó incluso haber visto la figura sombría de un hombre paseándose por la sala de estar y haber encontrado la huella de una bota. Campbell afirmó haber sido asfixiado una noche por una fuerza desconocida. Su hija de 12 años afirmó incluso haber levitado inconsciente sobre su cama durante una pijamada que había tenido con una amiga. Se dice que tuvieron que rezar hasta que esta niña regresara nuevamente a su cama de esta levitación. La hija no recordaba el incidente posterior a que pasó. Otra de las cosas que sucedieron en esta casa es que supuestamente el hijo mayor fue arrojado al otro lado de la habitación por una fuerza desconocida. El hijo menor supuestamente tenía los ojos en blanco y gruñía diciendo la frase "es hora de morir y te mataré". La familia pues evidentemente, como en la mayoría de los casos, pensó que, y es lo mejor, ¿no? Siempre recuerden que en los casos de posesión pues primero se tiene que descartar toda la parte psiquiátrica médica. Entonces pues la familia contacta a su médico Geoffrey Onyekubu el 19 de abril del año de 2012. Cuando el médico visita la casa, durante este supuesto episodio que tuvo el niño, observó que su comportamiento llegaba a ser delirante. Alguien de la oficina termina contactando a la policía y tras su llegada los niños fueron trasladados al hospital. Se describió que el niño mayor actuaba racionalmente mientras que el menor gritaba y se retorcía. En 2012, el Departamento de Servicios Infantiles o DSC fue alertado sobre la familia y todas las circunstancias que estaban ocurriendo. Evidentemente, pues este organismo creía que los niños estaban actuando pues como en contubernio con la madre. Entonces hubo muchos artículos sensacionalistas publicados en medios incluso como el New York Daily News, que informaban que presuntamente el personal del Departamento de Servicios Infantiles había presenciado que el niño más pequeño subía por la pared hacia atrás, como aquella imagen clásica del exorcista. El capitán de policía de 37 años, Charles Austin, creía que se producía esta actividad paranormal en la casa.
Entonces hubo una foto que se publicó por el Indianapolis Star en donde se afirmaba que había una figura sombría cuando realmente la casa se encontraba en esos momentos desocupada. La familia termina contratando al reverendo Michael Maginot para realizar un exorcismo. Este termina entrevistando pues a la familia para poder conocer el contexto de las cosas que sucedían aquí, y el 22 de abril de 2012 concluye con que estos estaban siendo atormentados por demonios. Finalmente, después de este diagnóstico, por llamarlo de esta forma, termina realizando 3 exorcismos, 2 en inglés y 1 en latín. Incluso uno de ellos termina siendo realizado por la madre LaToya Ammons. La familia Ammons se termina mudando a Indianápolis en el año de 2012, después de lo cual se dice que estos acontecimientos cesaron. ¿Qué opinas de este caso en el que, como te comento, pues ya hubo pues incluso posesiones? Sí, es curioso porque aparte no tiene más de 10 años que sucedió, y para la época pues es difícil, ¿no?, concretar como que hayan sido posesiones y eso, ya que como mencionas pues es primero descartar las condiciones médicas y psiquiátricas ante estos casos, pero por eso también ha sido de los más sonados, ¿no?, ya que ha tenido pues bastante, digamos, difusión y muchas pues muchas opiniones, ¿no?, al respecto sobre lo que ha pasado. Pero creo que de los 3 casos de los que les hemos estado hablando, pues ha sido el que más afectaciones ha tenido, y pues también lo bueno ha sido que pues ha tenido cierto final no tan drástico, ¿no?, donde no muere alguien, sino pues con este ejercicio de ahuyentar a los demonios, pues han podido lograr librarse de estas condiciones. Hagamos un ejercicio. Evidentemente pues este fue el último caso de la noche, tampoco va a ser un episodio tan largo como se acostumbra, pero pues como siempre queremos hacer un episodio de calidad. Entonces pues vamos a transportarnos a un escenario en donde tú compras una casa. Evidentemente pues te dicen que es una casa normal, ¿no? Tú llegas con la idea de que pues acabas de adquirir una propiedad, y de repente notas que empiezan a suceder acontecimientos sobrenaturales. ¿Qué es lo que harías? Pues yo creo que por lógica pues sería, antes de comprarla, pues investigar todo lo que ha acontecido, aunque a veces es difícil, ¿no? Uno llega a un lugar y tiene el recurso para poder comprarlo, pues no piensas en eso, sino en el futuro que te espera. Pero creo que sí es importante como revisar estos pequeños detalles, ¿no? Obviamente ha habido casos más nuevos y que han tenido pues más controversia, pero creo que sí sería complicado tener acceso a estos lugares, porque también pues luego a un contexto más en México, pues estos tipos de espacios pues casi hasta te los regalan, ¿no? Porque no es como tan común que alguien quiera comprar estos lugares, pero sí es importante revisar todos estos factores, ¿no? Y más allá, si eres susceptible a este tipo de energías, pues cuidarse también de esto, ¿no? Sí, es muy importante, y pues qué bueno que le des esos tips a la audiencia de qué hacer en este tipo de casos. Y ahora pasemos con la sección final del programa, que como bien saben, yo no lo voy a decir. ¿Cuál es la sección final del programa? El de las anécdotas paranormales. Así es. Y pues tengo una anécdota que les voy a poner, pero antes me comentabas, antes de empezar, que habías tenido recientemente como unos acontecimientos quizás no tan fantasmales, pero que habían estado fuera de lo común. Entonces pues compárteselo a la audiencia, y ahorita les ponemos un caso muy interesante. Pues últimamente he estado yendo al municipio de Huasca, aquí en el estado de Hidalgo, por cuestiones laborales y para revisar algunas cuestiones de proyectos, y se me ha sido muy interesante pues toda esta cultura mística o mágica de los duendes, ¿no? Que pues allá es algo muy presente y es como muy común ver estas figuras durante el momento que va uno recorriendo el pueblito y todo eso. Y pues justo como en esta dinámica de estar por allá, estar en algunos espacios, pues he sentido muy recurrentemente
¿cómo lo podría decir? Como la presencia de personas caminando o de reojo ver que alguien pasa. Y pues obviamente al contexto de allá pues es como muy común hablar de los duendes, ¿no? Y toda esta parte. Entonces como que recurrentemente veo este tipo de cosas o que pasan personitas o pues de reojo. No he podido ver como pues digamos que a ojo puro verlos, pero sí es interesante cómo existe esta leyenda y es muy presente por los locales, ¿no? Y uno al caminar por el pueblo pues ve estas figuras, ¿no? Que puedes llevártelas a tu casa y tener este pequeño tótem o pues como escultura de un duende que a la vez pues le da lo mágico a este pueblito. ¿Y qué hechos te han sucedido de alguna manera extraños con ellos? Como lo que me comentabas del café. Pues que justo que al estar yo en contacto con con este contexto, pues he llegado a tener como, pues no sé, que se me desaparecen cosas. Le platicaba a Roberto que pues un día en la mañana me serví mi café, lo puse en mi termo y cuando llegué a mi área de trabajo el café ya estaba vacío. Yo estaba buscando, pues dije a lo mejor se me cayó en el carro, a lo mejor se me cayó en la casa, pero hasta el día de hoy pues no he podido dar con que pues con qué le pasó, ¿no? Si no encontré un charco de café, no encontré pues nada que hiciera alusión a que pues se me pudo haber derramado, ¿no? Sí, alguna explicación lógica, ¿no? Ajá, simplemente desapareció y pues todavía como que pues sigo sin creerla, ¿no? Y pues también le atribuí a esto, ¿no? Que al final yo a estar en ese contexto donde pues es muy común que las personas digan que los duendes te vienen a ver y eso, pues hasta que alguno haya venido conmigo a casa, ¿no? Y tener ese contacto pues paranormal. Exacto. Perfecto, pues una historia terrorífica que es curioso, ¿no? Porque hasta eso siento que casi nunca te han pasado tantas cosas, o sea, sí como inexplicables, vaya, o energéticas, por llamarlo de cierta forma, pero así tal cual como sobrenaturales, como que nunca te han pasado muchas. Sí, no soy como tan susceptible, pero pues también lo atribuyo a que pues he estado yendo acá y pues estoy largo tiempo, entonces pues todo puede ser posible. Perfecto, pues vamos a escuchar esta historia que nos mandó una de las seguidoras del Baúl del Miedo, Liz, a la cual le mando un fuerte abrazo y un saludo. Vamos a escucharla. Hola Roberto, buenas noches. Te voy a contar una historia, algo que me sucedió. Hace mucho tiempo que me ha sucedido que a veces percibo con el olfato algunas cosas. En esta mañana en particular yo salí a correr, era temprano, eran alrededor de las 8 de la mañana cuando yo ya estaba terminando y decidí ir a sentarme debajo de un árbol a meditar. El lugar al que yo suelo ir es un área deportiva en donde hay una pequeña cancha y a veces algunos estudiantes van a jugar ahí. Ese día había gente que como yo había ido a hacer un poco de ejercicio, ahí hay aparatos también para ejercitarse, entonces había gente y habían estudiantes jugando. Eso no me distrajo, aún así yo puedo meditar y al estar sentada noté un olor a cadáver. Ese olor putrefacto me llamó la atención. Empecé a buscar, pensé que tal vez por ahí había pues algún pajarito, algún gato, el cadáver de algún animalito, ¿no? Busqué pero no vi nada, pero el olor me llegaba fuerte, como muy cerca. Yo terminé de meditar, me fui a casa y todo el día transcurrió con toda normalidad, pero en la noche, cuando yo me voy a dormir, apenas me quedo dormida, inmediatamente yo noto cómo voy saliendo de mi cuerpo y en la ventana yo veo que va entrando un niño. Y no me da miedo, no me asusto y me doy cuenta de que pues es un desencarnado, ¿no?
Y yo le pregunto qué le pasó, por qué está ahí, por qué está aquí, ¿no? ¿Por qué me viene a seguir? Para ese momento yo soy totalmente lúcida, ¿eh? Yo estoy totalmente consciente de lo que está pasando. Entonces empiezo a hablar con el niño. Realmente no me acuerdo de toda la conversación porque yo estaba muy sorprendida de estar hablando con él. Me acordé incluso de que en el día, en esta realidad, hubo un momento en que yo sentí que se me destapaban los oídos cuando no los tenía tapados. Y entonces en ese momento pensé, ¿será que se me está destapando el oído interno para tener clariaudiencia? Clariaudiencia es cuando nosotros tenemos el oído interno abierto y podemos escuchar al mundo espiritual. Yo eso no lo tengo, no lo he logrado en vigilia, despierta. Ya cuando yo estoy en el plano astral, por supuesto que como todo mundo escucho y veo todo, ¿no? Entonces yo empiezo a platicar con este niño. Sinceramente no recuerdo todo lo que hablamos, de lo sorprendida que estaba. Cuando yo vuelvo de la experiencia lo anoto todo lo que yo recuerdo, ¿no? Entonces, cuando le pregunto qué le pasó, por qué está ahí, o sea, refiriéndome, cuando tú hablas en el astral con algún desencarnado, a veces no necesitas explicarle todo lo que tú estás pensando o con qué intención le estás diciendo, haciendo una pregunta como lo tenemos que hacer aquí y como lo estoy haciendo en este momento, sino que en la misma pregunta es como si telepáticamente el otro ser captara cuál es tu intención y completara toda la frase y no tuvieras que explicárselo y eso mismo, sobre eso mismo te responde. Lo entiende perfecto. Entonces él entiende perfectamente a qué me refiero de que pues qué le pasó, por qué está ahí. Yo me refiero a que pues cómo murió, ¿no? Y entonces él inmediatamente se acuesta a un lado de mí en mi cama y lo veo a mi izquierda y me enseña su pecho y lo veo quemado. Se le ve la mancha negra, ¿no? En su pechito. Y pues yo estaba sorprendidísima, incluso hasta le comentaba que era la primera vez que yo veía a un muerto. Pero inmediatamente mi memoria me recuerda que no es así, que en algún momento hace muchos años ya había yo visto uno que también parecía muy sólido, que no, es que nosotros tenemos, o al menos yo tenía la idea de que un desencarnado pues se veía como transparente, ¿no? Como translúcido, como muy etérico, y no es así. Realmente sí se ven como si fueran sólidos, o sea, no es que tú puedas ver a través de ellos, no, se ve tan sólido como una persona real en la 3D, ¿no? En la tercera dimensión, como la verías en vigilia, despierto. Entonces yo le comento eso, que estoy muy sorprendida y me acuerdo que sí ya lo vi en algún momento y le hago la aclaración de que sí, efectivamente sí ya lo vi antes en otro desencarnado, ¿no? Insisto, no recuerdo todo lo que hablamos, pero después de que yo le comento esto, él me lleva como a una nave, nave le llaman como a una bodega, un espacio tipo bodega muy grande. Entramos y yo veo que dentro es como un tipo laboratorio donde se hacen experimentos, se experimenta como con animales, porque yo veo aves que están pintadas de colores que no se ven naturales, sino como que los tiñeron, como cuando a los pollitos los pintan de colores para venderlos. Algo así yo veía las aves. Entonces incluso yo podía ver la luz que salía de mis manos y a una de ellas la tomo con mis manos, que estaba fuera de un corral, de una jaula. Yo la tomo con mis manos con mucho cuidado para que sienta la luz y se sane, y para que sienta que no hay peligro conmigo. La devuelvo y entonces hay un momento que de repente yo ya me veo con el niño sentados como como afuera de unos laboratorios dentro de la misma nave. Y sale una persona con bata, un hombre,
sale corriendo, sale despavorido y yo solo alcanzo a ver de reojo, así muy rápidamente alcanzo a ver algo negro en el piso y veo que brilla, pero yo no sé si es un líquido o ese brillo que yo vi era electricidad, no sé, pero a mí me daba la impresión de que era un líquido, pero yo veía negro. En ese momento hasta pensé, puede ser petróleo, no sé qué sea, pero esto es inflamable y esto va a explotar. Pero yo no tenía la certeza de qué era. Yo solo veía lo negro y veía ese brillo, ¿no? Como de agua, como de líquido. Salgo corriendo, agarro al niño, salimos corriendo y a nuestro paso nos encontramos con que ya vienen los bomberos y les decimos que no vayan para allá, que por allá está el incendio, ¿no? Que por allá es la explosión. Y entonces incluso veo cómo van corriendo también 2 perros Rottweiler y el niño quiere atraparlos, ¿no? Porque son sus perros, entonces no quiere que les pase nada, pero ellos van directo al fuego, entonces los quiere detener. Yo agarro a uno, él detiene a otro. Y en ese momento, hasta ese momento yo me doy cuenta de que cuando les dije a los bomberos que no fueran para allá, que porque de ese lado estaba el fuego, todos me ignoraron. Y en ese momento es cuando reacciono, soy consciente y ahí es en donde me doy cuenta de que realmente el niño me estaba enseñando cómo murió. Que él murió en una explosión de ese lugar. Y pues claro, cuando nosotros pasábamos junto a los bomberos, al no estar materializados ninguno de los dos, ni el niño ni yo, al no tener un cuerpo físico, pues por supuesto que no nos escuchaban y por eso me habían ignorado. En ese momento, cuando yo tomo conciencia de eso y me doy cuenta de que el niño me enseñó la forma en que murió, salgo de la experiencia y yo vuelvo a verme ya en mi cama. Había pasado pues alrededor de 1 hora que yo estuve fuera y bueno, ya con el tiempo, pues claro, es algo que llama mucho la atención. Yo suelo tener una bitácora en la que anoto todas esas experiencias porque suelen pasarme muchas cuando duermo o precisamente en los umbrales antes de dormir y después de dormir antes de despertar. Suelo tener ese tipo de experiencias y suelo anotarlas. Entonces yo anoté todo lo que recordé y es lo que te estoy contando en este momento. Con el tiempo le platico esta experiencia a una persona y me dice que no sabías que aquí en Pachuca hace muchos años hubo una explosión por pólvora. Y eso negro que tuviste pudo haber sido la pólvora y ese líquido que tuviste es el agua porque se humedeció esa pólvora y por eso hubo la explosión y tal vez ese niño murió en esa explosión. Y realmente sí, esta unidad donde yo suelo ir a correr y donde me detuve está muy cerca de esa colonia en donde sucedió ese accidente. La realidad es que yo no tengo datos precisos de cuándo fue eso. Tal vez tú ya hayas escuchado esa historia, pero bueno, cualquiera puede investigar y se darán cuenta de que sí pasó, porque incluso pues cuando esta persona me lo comenta, yo recordé que hace muchos años otra persona también me lo había mencionado y que sí había sido un accidente espantoso en donde esa persona me refería que incluso habían quedado muchas personas desmembradas y que habían quedado, pues hasta, se oye muy fuerte lo que voy a decir, pero se veían piel y bueno, otras partes humanas se veían hasta en los árboles, que se reventaron muchísimos cristales, bueno, que fue una cosa impresionante, ¿no? Bueno, esa es la historia que yo elegí en este momento compartirte. Tengo muchas más y cuando gustes podemos volver a platicar y te contaré alguna otra historia que pudiera parecer interesante. Yo sé que estas cosas no son lo usual, no todo mundo ve esas cosas en las noches cuando se va a dormir. Yo hace tiempo descubrí que cuando me llega ese olor a cadáver es porque un muerto ya me está siguiendo, ya me detectó, se paró junto a mí
y ya sé que cuando detecto ese olor en el día es porque en la noche cuando me vaya a dormir lo voy a poder ver, porque no tengo abierto, creo que todavía el tercer ojo como para verlos en el día, pero apenas me voy a dormir y salgo de mi cuerpo, inmediatamente los veo y hablo con ellos. Entonces, bueno, pues esa es la experiencia. Espero que les guste y bueno, nos estaremos hablando en otra ocasión. Una historia impresionante, la verdad es que el hecho de atestiguar un descarnado creo que es de las cosas más aterradoras que le puede ocurrir a una persona. Realmente, pues hasta el momento yo siento que no he particularmente visto alguno, pero realmente cuando llegan este tipo de historias en donde ya puedes ver literalmente pues la materialización de cierta forma, aunque sea etérico, de este tipo de apariciones, es impresionante, es algo bastante terrorífico. La verdad es que, bueno, como dije hace rato, le mando un saludo a Liz. La verdad que es una persona que tiene pues muchas anécdotas, no solo de esta índole, ¿no? Incluso también de viajes astrales, de viajes dimensionales. Entonces, posteriormente me gustaría invitarla, pero ¿qué opinas, Ab, de esta historia? La verdad a mí me gustó bastante, siento que es muy aterradora y además el hecho de que se conecta con un hecho que sucedió en la vida real, históricamente. Claro, y aparte es curioso, pues, que tiene muy claro las imágenes que pudo percibir y hasta el contexto, ¿no?, en lo que sucedió. Y pues de cierta manera hasta puede decir que es un don, ¿no?, poder percibirlos y ya también identificarlo cuando esto está sucediendo, ¿no? Y más que nada, como dices, ¿no?, está en un contexto que no es muy ajeno a nosotros y pues podemos... Sí, es en esta ciudad. Darle más profundidad en algún episodio siguiente sobre este tipo de acontecimientos y hasta recopilar algunas cuantas más historias sobre pues las personas que habitan cerca de estos espacios que han tenido este tipo de pues de accidentes, de apariciones, ¿no? Que al final, como decíamos al principio del episodio, pues todos los lugares se cargan con estas historias que van sucediendo a lo largo del tiempo. Sí, al final de cuentas fue como si fuera otra anécdota de una casa maldita. A lo mejor en este caso nos vamos a un lugar, un recinto que, como bien menciona, pues fue una bodega. En este caso puede ser bueno, esta persona vive cerca de la maestranza, entonces no sé, sería interesante, ¿no?, investigar después, incluso haya habido cerca, pues evidentemente hay varias bodeguitas, ¿no?, cerca de ese lugar, si no mal recuerdo. Entonces pues buscar cuál fue en específico en la que acontecieron estas cosas. Y como les comento, pues ya saben que pueden mandarnos sus anécdotas paranormales. Incluso esta pues es una de las que van a venir en el episodio de anécdotas paranormales que se viene. La verdad es que ya tengo varias anécdotas, nada más que, como no sé si recuerden, los últimos episodios que han habido de anécdotas paranormales pues han tenido ya una edición, por decirlo de alguna forma, pues ya hay una historia que se está contando totalmente del baúl del miedo. Con estos últimos, si no mal recuerdo, son los últimos 3 episodios de anécdotas paranormales, que todas han tenido pues su propia intro, en donde se está contando una historia que posteriormente algún día recopilaré. Pero entonces eso es lo que ha tardado un poco en la cuestión de la edición, que todas las historias, igual como saben, pues ahora intento pues digamos que meter alguna ilustración que dé una remembranza, ¿no?, a la anécdota que estamos contando. O sea, como antes, que también pues, el app siempre hizo los hologarts. Las portadas de los podcasts. Así es, entonces pues intento recrear ese mismo estilo, porque pues de alguna manera lo bueno es que el app nos dejó los personajes de alguna forma ya dibujados, por decirlo de cierta forma. Entonces pues es involucrarlos dentro de todas las historias que nos están contando. Pero pues próximamente, espero muy pronto poder ya hacer este episodio. Incluso esta anécdota ya la había subido de manera individual, pero pues ahora quise compartirla con ustedes en general, y sobre todo pues compartirla con App, que es muy, muy padre, ¿no?, poder tener esta interacción en cuanto a los sucesos que acontecen y las historias que nos mandan. Pero bueno, estamos llegando ya al final del episodio. Algunas palabras que quieras dejar para el público, App.
Pues más que nada agradecerles que siguen aquí en los episodios del Baúl del Miedo y pues también que esperen lo que viene. Yo creo que van a venir grandes historias y pues nos vemos aquí en una próxima edición. Así es, no les podemos decir una fecha específica de la próxima edición, pero esperamos que sea muy pronto y como siempre pues saben que hay pues bastante contenido en las redes del Baúl, tanto en YouTube como en el podcast, para que puedan pues regresar a esas historias que desde el año 2019 venimos contando. Y les agradecemos nuevamente que sigan aquí escuchando, esperando pues que les compartamos esas historias que a todos nos gustan y que no hay más bonito que eso. Bueno, a mí me recuerda mucho a La Mano Peluda, en el que pues te juntabas en la noche con tus amigos, con tu familia, con un rico cafecito, un pancito, a escuchar historias aterradoras antes de dormir. Buenas noches y muchas gracias. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis, reptilianos, masones, illuminatis y muchas cosas más. Ven a disfrutar del baúl del miedo. Ven a disfrutar